Evangelio de hoy. Primera lectura. Comienzo del primer libro de Samuel. Capítulo 1, versículos 1 al 8. Había un hombre de Arramatain Sufín en la montaña de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Tenía dos mujeres. La primera se llamaba Ana y la otra Feniná. Feniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ese hombre subía desde su ciudad de año en año a adorar y ofrecer sacrificios al Señor del universo en Silo, donde estaban de sacerdotes del Señor los dos hijos de Elí, Hofni y Pinjas. Llegado el día, Elcaná ofrecía sacrificios y entregaba porciones de la víctima a su esposa Feniná y a todos sus hijos e hijas, mientras que a Ana le entregaba una porción doble porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Su rival la importunaba con insolencia hasta humillarla, pues el Señor la había hecho estéril. Así hacía Elcaná año tras año, cada vez que subía a la casa del Señor. Y así Feniná la molestaba del mismo modo. Por tal motivo, ella lloraba y no quería comer. Su marido Elcaná le preguntaba: Ana, ¿por qué lloras y por qué no comes? ¿Por qué está apenado tu corazón? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy nuestra Iglesia Católica celebra a San Arcadio, mártir. Este fue un cristiano que vivió entre finales del siglo III y comienzos del siglo IV, en tiempos muy duros para la Iglesia. Le tocó vivir durante la gran persecución ordenada por el emperador Diocleciano, cuando muchos cristianos eran perseguidos por negarse a adorar a los dioses paganos y por confesar su fe en Jesucristo. San Arcadio vivía en Cesarea de Mauritania, en el norte de África. Cuando comenzó la persecución, él tuvo que huir de la ciudad para salvar su vida. Sin embargo, las autoridades, al no encontrarlo, arrestaron a un familiar suyo en su lugar. Al enterarse de esto, Arcadio no pudo quedarse tranquilo. Su conciencia cristiana no se lo permitió. Movido por el amor al prójimo y por su fidelidad a Cristo,
Se presentó voluntariamente ante las autoridades para liberar a su pariente. Cuando fue interrogado, le exigieron que ofreciera sacrificios a los dioses. Arcadio se negó con firmeza y serenidad, porque sabía que solo a Dios se le debe adoración. Por esta razón fue sometido a crueles torturas, pero no renegó de su fe. Finalmente entregó su vida como mártir alrededor del año 304, dando testimonio de Cristo hasta el final. San Arcadio nos enseña que el verdadero amor cristiano sabe dar la vida por los demás y permanecer fiel a Dios aún en medio del sufrimiento. Por otra parte, también hablamos de San Antonio María Pucci, sacerdote, quien nació el 16 de abril de 1819, en un pequeño pueblo de Italia. Desde joven mostró un corazón bueno, sencillo y cercano a los pobres. Dios fue trabajando en su vida poco a poco, y él respondió con generosidad al llamado del Señor. Fue ordenado sacerdote en el año 1843 y fue enviado como párroco a la ciudad de Viarello, donde permaneció toda su vida. Allí fue un sacerdote fiel, cercano y siempre disponible para su gente. No buscó honores ni reconocimientos. Su alegría estaba en servir a Dios y a su pueblo. San Antonio María Pucci se distinguió por su amor a los pobres, su dedicación a los niños y jóvenes y su gran paciencia en el confesionario. Vivió con sencillez y humildad, confiando siempre en la providencia de Dios. Fue un verdadero pastor que caminó junto a su comunidad con el corazón de Cristo. Murió santamente el 12 de enero de 1892. Después de una vida entregada al servicio del Evangelio, fue canonizado en el año 1962. La Iglesia lo recuerda como un ejemplo de sacerdote fiel, humilde y cercano, que supo vivir el Evangelio en lo cotidiano. Ahora hablemos de la primera lectura. Al abrir el primer libro de Samuel, la palabra de Dios nos invita a entrar en la vida de una familia que, como muchas de las nuestras, vive una realidad compleja, marcada por la fe, pero también por el dolor. A simple vista, este hogar podría parecer estable y bendecido, pero en su interior se esconde una herida profunda. La Escritura nos enseña que Dios no mira las apariencias, sino que conoce lo que sucede en lo más hondo del corazón. Elcana es presentado como un hombre levita, habitante de la región montañosa de Efraín. Esto nos habla de un hombre creyente, comprometido con el culto al Señor y fiel a las tradiciones religiosas de su pueblo. Elcana subía cada año al templo para ofrecer sacrificios, lo cual nos muestra que era un hombre practicante de su fe. Sin embargo, la palabra nos recuerda que incluso en las familias que creen en Dios, el sufrimiento puede estar presente. La fe no elimina las pruebas, pero sí nos ayuda a vivirlas con sentido y esperanza. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. En aquel tiempo esta práctica era permitida, aunque no respondía al proyecto original de Dios para el matrimonio. De esta situación nacen tensiones, rivalidades y sufrimientos. Ana era la esposa amada, pero no podía tener hijos. Para una mujer de esa época, la esterilidad era una cruz muy pesada. No solo era un dolor personal, sino también una causa de humillación social. Ana sufre en silencio, con un corazón herido, sintiéndose incompleta y probada por la vida. Ella representa a tantos católicos que aman al Señor, que participan en la vida de la Iglesia, pero que cargan con una pena profunda. Penina, en cambio, había recibido la bendición de tener hijos. Sin embargo, no supo vivir esa gracia con humildad y agradecimiento. En lugar de consolar, provocaba y humillaba a Ana. La palabra de Dios nos advierte aquí sobre el peligro de un corazón que se deja dominar por la envidia y el orgullo. Sin embargo, no supo vivir esa gracia con humildad y agradecimiento. En lugar de consolar, provocaba y humillaba a Ana. Cada uno de nosotros ha recibido regalos del Señor: la familia, la salud, el trabajo, la fe, los talentos,
la alegría de vivir. Todo viene de Dios, pero la manera en que usamos estas bendiciones puede acercarnos a Él o alejarnos de Él. Dios nos enseña que las bendiciones no son para presumir, para compararnos con otros o para sentirnos superiores. Cuando vivimos con orgullo, o miramos lo que otros tienen y nos enojamos o nos sentimos menos, estamos dejando que la envidia entre en nuestro corazón. La envidia es un veneno que nos aleja de Dios y nos hace sufrir, a nosotros y a los demás. Nos impide ser felices con lo que tenemos y nos hace injustos con quienes nos rodean. Dios quiere que aprendamos a vivir con gratitud. Ser agradecidos no es solo decir gracias con los labios, sino reconocer en el corazón que todo lo bueno viene de Él. La gratitud transforma nuestra vida, punto es que solo así dejamos de compararnos, de sentir celos y aprendemos a alegrarnos con la felicidad de los demás. La gratitud nos hace humildes, y la humildad nos acerca a Dios y nos hace mejores con los demás. Debemos de cuidar nuestras palabras y nuestras acciones. Todo lo que decimos tiene poder. Puede levantar a alguien o puede herirlo. Como católicos, debemos aprender a usar nuestras palabras para animar, para consolar, para acompañar, nunca para humillar, criticar o burlarnos. Cada palabra que sale de nuestra boca es una oportunidad, para sembrar amor o para sembrar dolor. Dios nos pide que elijamos siempre sembrar amor. Además, Dios nos invita a acercarnos a que sufre. No podemos ser indiferentes al dolor del otro. La fe cristiana nos dice que debemos ser cercanos a quienes tienen heridas, cargas o tristezas. La verdadera grandeza está en ayudar al hermano, en ser compasivos, en aliviar la carga del otro, no en aprovechar su sufrimiento o en compararnos para sentirnos mejor. Cuando vemos que alguien recibe bendiciones, no debemos envidiar ni sentir celos. Al contrario, debemos alegrarnos sinceramente y confiar en que Dios tiene un plan para todos nosotros. Cada persona tiene su camino y sus dones. Dios sabe lo que necesitamos, y la felicidad del otro no nos quita lo que nos corresponde. La alegría verdadera llega cuando dejamos que Dios guíe nuestra vida y nos enseña a amar sin medirnos. Dios ve la herida escondida en cada corazón. Él escucha el llanto silencioso del que sufre. Por eso debemos de aprendamos de Ana y llevar nuestras penas ante el Señor, a confiar en la fuerza de la oración y a esperar con fe. El Señor nunca abandona a que ponen en su esperanza, y del dolor puede hacer brotar una gran bendición. La tristeza que sentimos a veces puede ser tan pesada que parece no tener fin. La historia de Ana nos muestra cómo es vivir con un dolor profundo y constante, y al mismo tiempo nos enseña cómo enfrentar ese sufrimiento con fe y esperanza. Ana deseaba con todo su corazón ser madre, algo que para ella era muy importante, y que en su tiempo se consideraba una gran bendición de Dios. Pero no podía tener hijos, y esto le causaba un vacío enorme. Su dolor era real, y aunque era amada por su esposo, ese amor no podía llenar el hueco que sentía en su corazón. A veces, por más que nos rodeen personas que nos quieren, el sufrimiento no desaparece solo. Cada uno de nosotros ha sentido alguna vez tristeza, soledad, miedo o frustración. Todos hemos pasado por momentos en los que parece que no hay salida, en los que la vida nos duele y no encontramos consuelo. Y es precisamente en esos momentos cuando Dios nos llama a acercarnos más a Él, a buscar en la oración la fuerza para no rendirnos. Uno de los grandes mensajes que nos deja Ana es que el dolor no puede detenernos, pero tampoco podemos ignorarlo. Reconocer nuestra tristeza, aceptarla y llevarla a Dios es el primer paso para encontrar alivio. Cuando cargamos nuestro sufrimiento solos, se vuelve más pesado, pero si lo ponemos en manos del Señor, Él puede transformarlo en esperanza y fortaleza. Dios no promete que no habrá dolor, pero sí que estará con nosotros, que no nos abandonará y que nos dará el consuelo necesario para seguir adelante.
La esperanza se construye con fe y perseverancia. Aunque su situación parecía imposible, ella no se resignó a la desesperación. Su tristeza la llevó a acercarse a Dios en oración, a clamar por ayuda y a confiar en que Él podía cambiar su vida. Esta confianza y esta fe nos muestran que nunca debemos perder la esperanza, por difícil que sea nuestra situación. La oración nos conecta con Dios, nos da fuerzas y nos recuerda que no estamos solos. Nuestra vida no debe estar marcada por la envidia ni por el dolor de otros. Es normal sentir tristeza o frustración, pero debemos cuidar que nuestro corazón no se llene de rencor, de celos o de amargura. Esta lectura nos llama a mirar nuestra vida con honestidad y a pedir a Dios un corazón humilde, lleno de gratitud y capaz de alegrarse con los dones de los demás. Cuando aprendemos a vivir así, nuestra tristeza se transforma en paciencia, el dolor en solidaridad y espera en fe. La tristeza no tiene la última palabra, aunque el dolor puede ser fuerte. Dios siempre tiene un plan, siempre ofrece consuelo y siempre puede cambiar nuestra vida. Ana nos muestra que, cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él puede convertir nuestro sufrimiento en bendición, nuestra tristeza en esperanza y nuestra soledad en compañía. Muchas mujeres de fe le han pedido a Dios el regalo de ser madres. Han puesto en sus manos este deseo más profundo del corazón. Han orado con esperanza y confianza. Algunas recibirán esa bendición y conocerán la alegría de la maternidad, mientras que otras tal vez no lo harán, y eso puede ser un dolor muy grande. Pero Dios conoce cada corazón y cada anhelo. Él no nos abandona, incluso cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas como esperamos. Ser madre no se limita solo a traer un hijo al mundo. Toda mujer que vive su fe y entrega su amor a los demás puede ser fecunda de muchas maneras, cuidando, acompañando, consolando y sembrando amor donde se necesita. La maternidad también se vive en la entrega diaria, en el apoyo a la familia, en la atención a los más pequeños y en la generosidad hacia quienes nos rodean. Dios valora cada acto de amor sincero, y en cada uno de ellos hay vida, esperanza y bendición. Con Dios siempre hay esperanza, siempre hay luz, vida, aunque no sea exactamente como nosotros la planeamos. No huyamos de nuestra tristeza, no nos dejemos vencer por la desesperación. Llevemos nuestras cargas a Dios, confiemos en su poder y su misericordia, y busquemos siempre su consuelo. El ritual anual al que se somete la familia de Elcana se vuelve un recordatorio constante del dolor de Ana, como si una herida se abriera año tras año. Cada año, Elcana sube a Silo para adorar a Dios y ofrecer sacrificios, cumpliendo con su fe y obedeciendo la ley del Señor. Para todos debería ser un momento de alegría, de encuentro con Dios, de gratitud y celebración. Sin embargo, para Ana, este viaje se convierte en un tiempo de angustia y tristeza. Silo era un lugar sagrado, donde estaba el tabernáculo y el arca de la alianza, símbolos de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Un lugar que inspiraba respeto y devoción, pero que, al mismo tiempo, le recordaba a Ana lo que le faltaba y el vacío que sentía en su corazón. Durante la peregrinación, se ofrece sacrificios en nombre de toda la familia. Era un acto de agradecimiento a Dios por sus bendiciones, y una manera de pedir perdón por los errores cometidos. Después, reparte las porciones de la ofrenda entre sus esposas e hijos. Hay momentos en la vida en que deseamos algo con todo el corazón, algo que creemos que nos hará felices o completos, y parece que Dios tarda en responder. Ana deseaba con todo su ser madre, pero pasaba año tras año sin que la bendición llegara. Cada viaje a Silo le recordaba su tristeza. Sin embargo, no permitió que la frustración la alejara de Dios. No se llenó de resentimiento ni de envidia hacia Penina. Ella comprendió que cuando la bendición tarda, no podemos perder la fe ni la esperanza.
Y es que la primera actitud ante la espera es la perseverancia en la oración. Ella llevaba su dolor a Dios, hablaba con Él en lo más íntimo de su corazón, clamando con sinceridad y humildad. No se quejaba solo por quejarse, sino que transformaba su tristeza en encuentro con el Señor. La oración constante es más poderosa que cualquier frustración. Cada vez que acudimos a Dios en el momento de dificultad, Él nos fortalece y nos da paz. La espera no es tiempo perdido. Es tiempo para crecer en fe, para abrir nuestro corazón y para aprender a depender más de Dios. Incluso cuando no vemos la respuesta, Él está obrando en nosotros, preparando nuestro espíritu para recibir lo que necesitamos en su tiempo perfecto. Vivir en espera no significa cruzarnos de brazos. Significa aceptar que Dios tiene un plan más grande, y que nuestra ansiedad o prisa no cambian su voluntad. Ana no permitió que el dolor la volviera amarga, ni que su tristeza se transformara en enojo hacia los demás. Ella mantenía su corazón limpio, libre de resentimiento y lleno de confianza. Ana era amada por su esposo Elcana, pero su amor, aunque sincero, no podía llenar el vacío que sentía al no poder ser madre. Muchas veces, los hombres de fe queremos consolar con palabras, con cariño o con paciencia, pero no alcanzamos a percibir la intensidad del deseo de una mujer de ser madre, ni el dolor que provoca la espera. Creyentes, estamos llamados a acompañar con comprensión y oración. No basta con decir todo a tiempo de Dios o Dios tiene un plan. Necesitamos estar presentes en su dolor, reconocer su anhelo, sostener su fe y orar con ellas. Debemos aprender a escuchar más allá de las palabras, a entrar en su corazón con respeto y ternura, y a comprender que la maternidad es un don que transforma no solo a la mujer, sino a toda la familia y comunidad. Cuando un esposo o un hombre de fe acompaña con amor y comprensión. Abordemos ahora el Evangelio de hoy. Se ha cumplido el tiempo. Como bien sabemos en nuestra comunidad, Jesús no está usando la palabra que los griegos llamaban cronos, ese tiempo que se nos escapa entre los dedos y que a veces nos angustia. No, Jesús nos habla del kairos. El kairos es el tiempo de la oportunidad. Es el momento sagrado en el que Dios decide intervenir en la historia para transformarlo todo. Decir que el tiempo se ha cumplido es que toda la larga espera del pueblo de Israel, todos los siglos de promesas hechas a los profetas, de oraciones en el desierto y de esperanza en medio de la esclavitud, han llegado a su punto culminante. En la persona de Jesús, el cielo ha tocado la tierra de forma definitiva. Esta frase tiene una resonancia totalmente actual para nosotros. A veces cometemos el error de pensar que Dios es una figura del pasado, alguien que hizo milagros hace 2000 años pero que ahora está lejos, o peor aún, pensamos que es alguien a quien solo encontraremos en un futuro lejano cuando partamos de este mundo. Pero Jesús nos dice con fuerza, el reino de Dios ya está cerca. Esto significa que Dios está a la distancia de una oración, a la distancia de un suspiro, a la distancia de un acto de amor hacia el prójimo. El reino no es una estructura política, ni un lugar geográfico con fronteras. El reino es la presencia viva de Dios que rompe la rutina de nuestra historia, para traer algo nuevo, algo que es eterno y transformador. El Señor nos está asegurando que el poder del pecado, de la muerte y de la tristeza, ya no tiene la última palabra sobre nuestra existencia. A veces estamos tan sumergidos en el tiempo del reloj, preocupados por las deudas, por el trabajo, por las noticias del mundo o por los planes de mañana, que nos volvemos ciegos al tiempo de Dios. El reino de Dios está presente ahora mismo. Está en el silencio de tu habitación cuando buscas al Señor. Está en la paz que sientes al perdonar a alguien que te hirió. Está en la fortaleza que recibes para cargar tu cruz cada día. Dios no es un ser indiferente que mira nuestras luchas desde una nube. Él está presente en su palabra,
de manera real en la Eucaristía, en la vida de nuestra comunidad y, de forma muy especial, en el rostro de los que sufren. Reconocer que el tiempo se ha cumplido es dejar de vivir en la sala de espera y empezar a vivir en la presencia de un Dios que nos ama hoy, aquí y ahora. Quizás estás pasando por un momento de dolor, de caos o de mucha incertidumbre. La tentación es pensar que Dios se ha ido, o que su reino está muy lejos de tu situación. Pero el mensaje de hoy es precisamente lo contrario. Es en medio de tus limitaciones donde el reino se hace más cercano. Dios toma la iniciativa de buscarte. No esperes a que tu vida esté perfectamente organizada para acercarte a Él. El tiempo de Dios es el presente. Nosotros como creyentes debemos de orar a cada día para que el Espíritu Santo nos abra los ojos del alma y nos permita percibir que su reino está golpeando la puerta de nuestro corazón. No es casualidad que estés escuchando este mensaje hoy. Es que el tiempo se ha cumplido para ti. Y Dios quiere que sepas que su amor está más cerca de lo que imaginas, invitándote a salir de la rutina, para entrar en una dimensión de gracia y bendición que no tiene fin. Palabra dice, crean en el Evangelio, dicha desde el amor y no desde la imposición. Jesús no inicia su anuncio pidiendo sacrificios imposibles, ni cargando a las personas con normas difíciles de cumplir, sino acercándose con misericordia y comprensión. Él comienza invitándonos a confiar, porque sabe que sin confianza no hay relación verdadera y sin relación no hay transformación profunda del corazón. Creer no es una obligación fría ni una presión religiosa, sino una respuesta libre y consciente al amor de Dios que se nos ofrece cada día. Cuando falta esta confianza, la fe se convierte en rutina, en costumbre vacía y deja de tocar la vida concreta de las personas. Y la confianza está viva, la vida comienza a transformarse desde dentro, cambiando la manera de pensar, de decidir y de actuar. Creer en el Evangelio no significa solo aceptar una enseñanza religiosa, ni estar de acuerdo con algunas verdades aprendidas desde pequeños. El Evangelio no es una idea abstracta ni un discurso bonito. Es una palabra viva que entra en la historia personal de cada creyente. Es una buena noticia real y actual, capaz de iluminar incluso las situaciones más oscuras de la vida. Dios te ama con un amor fiel, constante y personal, un amor que no depende de tus méritos ni de tus fracasos. Te ama tal como eres hoy, con tus luces y sombras, con tus heridas y tus luchas, sin condiciones previas. Pero ese amor no te deja estancado, porque Dios siempre quiere llevarte a una vida más plena y más libre. Creer es permitir que esta noticia llegue al corazón, y no se quede solo en la mente o en palabras repetidas. Es dejar que la certeza del amor de Dios sostenga tus decisiones diarias, tus caídas, tus miedos y tus esperanzas. Cuando creemos de verdad, dejamos de vivir a la defensiva, y ya no actuamos movidos solo por el temor o la desconfianza. Empezamos a vivir con mayor serenidad, sabiendo que nuestra historia está en manos de un Dios que no abandona. Creer en el Evangelio es confiar en Jesús incluso cuando no entendemos todo y cuando el camino se vuelve difícil. Es apoyarse en su palabra cuando las fuerzas se acaban, cuando las respuestas no llegan y cuando la vida pesa. La fe no elimina las dificultades ni evita el sufrimiento, pero cambia profundamente la manera de enfrentarlos. Quien cree no se hunde fácilmente, porque sabe que aun en medio de la tormenta el Señor sigue presente. Es mirar la realidad con esperanza, incluso cuando todo parece oscuro y no se ve una salida clara. Muchas veces decimos que creemos, pero seguimos viviendo como si todo dependiera únicamente de nuestras fuerzas. Debemos de soltar el control, dejar de cargar solos con el peso de la vida y abrir espacio a Dios, y confiar en que Dios actúa incluso cuando no lo vemos, y cuando el silencio parece ocuparlo todo. La misericordia de Dios es más grande que nuestros errores, y que su gracia puede levantarnos siempre.
Muchas veces perdemos la fe en el Evangelio, cuando comenzamos a vivir como si Dios no tuviera un lugar en nuestra vida diaria, apartándolo de nuestras decisiones, de nuestros planes y de aquello que más nos preocupa. Esto ocurre cuando la oración se va apagando, no tanto por falta de tiempo, sino porque creemos que podemos sostener nuestra vida sin Dios. La confianza se debilita cuando el miedo y la ansiedad ocupan el corazón, convenciéndonos de que todo depende únicamente de nosotros y no de la gracia de Dios. La fe también se enfría cuando el mensaje del Evangelio deja de iluminar nuestras elecciones y preferimos lo cómodo, lo inmediato o lo fácil, aunque sepamos que no es el mejor camino. El corazón se endurece cuando guardamos resentimientos y justificamos la falta de perdón, olvidando que la misericordia es fuente de sanación. Él permanece fiel, espera con paciencia y sigue llamando al corazón. Muchas veces basta un gesto sencillo, una oración humilde o el deseo sincero de volver, para que la confianza renazca y la esperanza vuelva a iluminar la vida. Dios no se retira, no se cansa y no abandona, aun cuando nuestro corazón se enfría. Jesús camina por la orilla del lago de Galilea. No hay multitudes ni discursos, solo el sonido del agua, el trabajo cotidiano y unos hombres ocupados en lo de siempre. Simón y Andrés están allí, haciendo lo que han hecho muchas veces: echar las redes, revisar lo que se rompió, repetir la rutina del día a día. Son personas comunes, trabajadores sencillos, con cansancio acumulado y quizá con la preocupación de si la pesca fue suficiente. Y es precisamente ahí donde Jesús se detiene y los mira. No los busca en un templo ni en un lugar especial. Los encuentra en su trabajo, en su vida normal. Dios entra en nuestra historia tal como es, sin exigir condiciones previas. Jesús no espera a que estos hombres sean expertos en religión, ni a que tengan una vida perfecta. No les pide títulos, méritos ni explicaciones. Simplemente los llama, y su llamado es directo: síganme. Seguir a Jesús no significa abandonar la vida, sino darle un nuevo sentido. Él no destruye lo que somos, lo transforma. Dios no rechaza nuestra vida, la toma y la eleva. Por eso su invitación viene acompañada de una promesa: haré de ustedes pescadores de hombres. No dice háganse, dice haré. El cambio no depende solo de nuestras fuerzas. Es Jesús quien obra en nosotros y caminamos con Él. Muchas veces pensamos que para servir a Dios necesitamos saber mucho, tener habilidades especiales o no cometer errores. Pero Jesús demuestra lo contrario. Él llama a personas sencillas y, poco a poco, las va formando. A Él le basta nuestra disponibilidad. El resto lo hace su gracia. Así como aquellos pescadores conocían la paciencia, el esfuerzo y la constancia, Jesús usa esas cualidades humanas y las convierte en herramientas para una misión más grande. Lo que ellos ya eran, ahora tiene un nuevo propósito. Ser pescadores de hombres no es convencer con palabras bonitas, ni imponer creencias. Es acercar a otros a Dios con la forma de vivir. Es ayudar a quien está solo, escuchar a quien nadie escucha, tender la mano a que se siente perdido. Es mostrar, con gestos sencillos, que Dios no se olvida de nadie. Así como los pescadores sacaban peces del agua, ahora son llamados a ayudar a las personas a salir de situaciones que les quitan la vida por dentro, el vacío, la desesperanza, la falta de sentido. Pero nadie puede dar lo que no ha recibido. Antes de ser enviados, necesitamos dejarnos encontrar por Jesús. Él es quien nos pesca primero con su amor, con su paciencia y con su misericordia. Solo desde esa experiencia nace el deseo sincero de compartir la fe. La misión no nace del orgullo ni de sentirse superior, sino de la gratitud. Sabemos que Dios nos ha levantado y por eso queremos ayudar a otros. Seguir a Jesús implica dejar algunas redes,
No siempre son cosas materiales. A veces son seguridades, miedos, rutinas cómodas o planes cerrados donde Dios no tiene espacio. Jesús nos invita a confiar y a dar el paso. No promete un camino fácil, pero sí una vida con sentido. Quien camina con Él descubre que vale la pena dejar para ganar, soltar para recibir y confiar para vivir mejor. Ser discípulo es aprender cada día del Maestro. Es amar como Él ama, servir como Él sirve y perdonar como Él perdona. Es llevar su estilo a la familia, al trabajo, al barrio y a cada encuentro cotidiano. Jesús no nos envía solos. Él va en la barca con nosotros y nos guía. Él convierte nuestra vida sencilla en un instrumento de esperanza para los demás. Llegamos a este momento del Evangelio, donde la respuesta de Santiago y Juan nos habla con mucha claridad y sencillez. Ellos están en la barca con su padre, arreglando las redes junto a los trabajadores. Es una escena familiar, conocida, segura. Ahí está su historia, su trabajo, su sustento y su futuro asegurado. Y de pronto, Jesús pasa y los llama. El Evangelio no nos dice que dudaron y que pidieron tiempo. Dice, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. No hay explicaciones largas. Hay una decisión clara. Este gesto nos muestra que seguir a Jesús no es algo que se pueda hacer a medias. Santiago y Juan no hicieron cuentas. No preguntaron qué iba a pasar con el negocio familiar, ni dijeron que irían más adelante. Entendieron que la llamada de Jesús era más importante que cualquier seguridad que conocían hasta ese momento. Soltaron lo que les daba estabilidad porque confiaron en quien los llamaba. Aquí aparece con fuerza el sentido del desprendimiento, no como una pérdida triste, sino como una elección llena de sentido. Seguir a Jesús no es necesariamente que todos tengamos que dejar nuestro trabajo o alejarnos de nuestra familia, pero sí es poner a Dios en el primer lugar del corazón. Significa estar dispuestos a soltar todo aquello que nos impide caminar con Él con libertad. Muchas veces nuestra barca está llena de cosas que nos hacen sentir seguros, pero que en el fondo nos atan. Pueden ser planes muy cerrados, miedos, costumbres cómodas, apegos desordenados o incluso relaciones que, sin mala intención, nos alejan de lo que Dios quiere para nosotros. Jesús nos invita a confiar más en Él que en nuestras seguridades. El detalle de que dejen a su Padre con los trabajadores es muy importante. Dios no destruye la familia ni rompe los lazos personales. Lo que hace es ordenarlos. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Aprendemos a amar mejor, sin posesión y dependencia, con libertad y verdad. Amar desde Dios nos hace más responsables, más justos y más humanos. Seguir a Jesús cambia nuestra manera de vivir, de trabajar y de relacionarnos con los demás. Dejar la barca es dejar de vivir solo para uno mismo. Es dejar de buscar únicamente la comodidad o el bienestar personal. Es elegir una vida con sentido, aunque implique renuncias. Santiago y Juan descubren que lo que ganan caminando con Jesús es mucho más grande que lo que dejan en la orilla. Encuentran una vida nueva, una misión y una alegría que no depende de las cosas materiales. El verdadero tesoro no estaba en la barca, sino en el camino junto al Señor. Algo que suele pasar desapercibido es que Santiago y Juan no solo dejan la barca, también dejan una herencia. En aquella cultura, el oficio del padre no era solo un trabajo, era la identidad, la historia familiar y el futuro asegurado. Al levantarse y seguir a Jesús, están diciendo con hechos que su vida ya no estará definida, solo por lo que heredaron, sino por la llamada de Dios. Muchas veces vivimos condicionados por lo que siempre se ha hecho, por expectativas familiares, sociales o personales, que no necesariamente coinciden con lo que Dios sueña para nosotros. Jesús no les explica todo antes de que lo sigan. No les presenta un plan detallado.
No les promete comodidad ni éxito. Los llama y basta. Esto nos enseña que la fe no es tener todo claro antes de dar el paso, sino confiar incluso cuando no sabemos cómo será el camino. Muchas veces queremos seguridades antes de obedecer, pero el Evangelio nos muestra que primero viene la confianza y después la comprensión. También es significativo que Jesús los llame juntos. Santiago y Juan no caminan solos. La fe no se vive en aislamiento. Dios nos llama a seguirlo en comunidad, acompañados, sosteniéndonos unos a otros. Esto nos recuerda que no estamos hechos para caminar solos la vida cristiana, sino para apoyarnos, corregirnos y animarnos mutuamente en el seguimiento del Señor. Finalmente, dejar la barca no es huir de la realidad, es entrar en una misión más grande. No es despreciar el trabajo ni la familia, sino permitir que todo tenga un sentido nuevo. Cuando Dios ocupa el primer lugar, incluso lo que dejamos sigue estando en sus manos. Santiago y Juan no abandonan a su Padre, lo confían a Dios, y eso cambia completamente la perspectiva. Este Evangelio también nos invita a mirarnos por dentro. ¿Cuál es hoy mi barca? ¿Qué es eso a lo que me aferro y que no me deja seguir a Jesús con libertad? Tal vez es el miedo al que dirán, el apego al pasado, la comodidad, la falta de tiempo para Dios o la resistencia a cambiar. Jesús sigue pasando por nuestra vida y sigue llamando. No nos obliga, pero nos invita. No tengamos miedo de soltar. Dios no quita, Dios da. Cuando confiamos en Él, nunca salimos perdiendo. Lo que dejamos por el reino se convierte en vida, en paz y en esperanza. Que nuestro corazón aprenda a responder con generosidad, como Santiago y Juan, para descubrir la alegría profunda de caminar cada día con Jesús. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Otilia Valladares pide oración por la conversión de sus hijos. Hermana Otilia, ponemos a tus hijos en las manos misericordiosas de Dios. El Señor los conoce desde el vientre y nunca deja de llamarlos por su nombre. Que el Espíritu Santo toque sus corazones, despierte su fe y los conduzca de regreso a camino del bien. No pierdas la esperanza, porque la oración de una madre llega directo al corazón de Dios. María Leticia Ramírez pide oración por su familia Lemus Cruz, para que Dios los proteja y los guíe por el camino del bien. Hermana María Leticia, ponemos a la familia Lemus Cruz en las manos benditas de Dios. Que el Señor los cubra con su protección, los libre de todo peligro y los guíe con su luz en cada decisión. Que en su hogar nunca falte la fe, el amor y la paz que vienen de Dios. Misael Solarte Paz pide oración por la salud de su familia y por el trabajo de su hija Diana C. Solarte, o uno mejor según la voluntad de Dios. Hermano Misael, ponemos a tu familia y a Diana en las manos providentes de Dios. Que el Señor conceda salud, fortaleza y oportunidades de trabajo digno. Que si una puerta se cierra, Dios abra otra mejor. Y que nunca falte la confianza en su divina providencia. Rosa Aquino pide oración para que su hija Noelia Aquino no le niegue la comida a su nieto Benjamín Altamirano. Hermana Rosa, ponemos esta situación familiar en las manos de Dios. Que el Señor toque el corazón de Noelia, despierte en ella amor, responsabilidad y compasión. Que Benjamín nunca carezca de lo necesario y crezca rodeado de cuidado, protección y ternura. María Magdalena pide oración por sus hijos y por su hija Lorena junto a su esposo y su hija, que se encuentran en Estados Unidos. Hermana María Magdalena, ponemos a tus hijos y especialmente a Lorena y su familia en las manos de Dios. Que el Señor los proteja en tierra extranjera, los cuide en cada paso y los cubra con su manto. Que nunca se sientan solos y experimenten la presencia constante de Dios. Otilia Valladares pide oración por su sobrino Daniel Valladares, para que Dios tome control de su vida y le conceda fortaleza. Hermana Otilia, ponemos a Daniel Valladares en las manos de Dios.
Que el Señor tome control de su vida, lo fortalezca en medio de las pruebas y lo conduzca por caminos de bien. Que tú y su familia encuentren paz al confiar en que Dios siempre obra para el bien. María Virginia Galindo pide oración por la salud de Julio César. Hermana María Virginia, ponemos a Julio César en las manos sanadoras de Dios. Que el Señor lo visite con su poder, le conceda alivio, sanación y fortaleza. Que sienta el consuelo de Dios en su cuerpo y en su espíritu. José Mariano Suárez pide oración por la salud de su hermana Eduvifes y para que Dios la proteja. Hermano José Mariano, ponemos a Eduvifes en las manos de Dios. Que el Señor la proteja, la cuide y la sane según su voluntad. Que tú y tu familia sientan la paz, que nace de confiar en Dios incluso en los momentos difíciles. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Les deseo a todos, hermanas y hermanos, un próspero año, lleno de amor, paz, salud y bienestar para cada uno de ustedes. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas, y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad, y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción.
o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.